Hemos estado teniendo una serie de mensajes y esta serie le llamamos Su Iglesia y Su Propósito. Esas dos cosas las necesitamos saber. ¿Qué es su iglesia? ¿Quién es su iglesia? ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? El tema es el tema número 7. Hace 8 días se nos habló acerca de hacer la tarea y fuimos en el esquema bíblico viéndolo. Lo vemos que es un llamado para predicar, un llamado para discipular, un llamado para bautizar. Esa es la tarea y es correcta la tarea. Pero me fui con una gran inquietud. Y esa inquietud es la que voy a tratar con la ayuda de Dios, disertar para ayudar en cómo hacer esa tarea. Capaz que lo que estamos haciendo no es la tarea, sino quizás estamos haciendo nuestra tarea. Muchas veces nos hemos llenado de tanto activismo, subimos, bajamos y decimos es la obra de Dios, pero cuando vemos los resultados de esa labor, nos hemos dado cuenta que estamos haciendo quizás cosas que Él no nos llamó a hacer. Por eso necesitamos revisar cuál es la tarea. Algunas iglesias han enfatizado la obra altruista y han hecho mucho énfasis. Algunas otras iglesias han enfatizado en algún aspecto de doctrina. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Reafirmando lo que hemos dicho acerca de qué es la iglesia, quiero decirles nuevamente que la iglesia se define como una asamblea de personas que están de acuerdo en cuanto a lo que creen y se han organizado con el propósito de adorar, servir a Dios, edificar a otros creyentes y cumplir la gran comisión de Cristo. Esta es una manera de definir en el aspecto administrativo lo que es una iglesia local. Necesitamos seguir enfatizando en lo que habla la Biblia. La Biblia, escuchadme bien, siempre va a ser la herramienta, la mejor herramienta del discipulado. ¿Tú quieres ser discipulado? Necesitamos ir a la palabra. No basta con leerla, necesitamos escudriñarla. Necesitamos aprender a escudriñarla. La mejor herramienta de evangelización es la Escritura, es la Biblia. La mejor herramienta que Dios nos dejó para nuestro crecimiento espiritual es la Biblia. Así que la Biblia, a pesar de que se dice que es el libro más vendido del mundo, quiero decirles que es el libro menos leído del mundo. Algunas veces la Biblia ha sido el amuleto en la casa de alguien, en el comedor principal de una familia, en el tablero del carro, en la guantera del carro. No, la Biblia no es eso. La Biblia, cada vez que la abro, estoy inhalando
A ver, todos inhalen, exhalen, inhalen. Cuando la leemos, estamos inhalando su palabra. Nuestra fe crece, nuestro interior se fortalece, nuestras relaciones interpersonales mejoran. Entonces necesitamos ir a la palabra. El tema de esta mañana es anuncia el verdadero evangelio. Para hacer la tarea hay que anunciar el evangelio, pero hay que anunciar el verdadero evangelio. ¿Por qué tenemos que enfatizar en esto? ¿Por qué antes de ir a predicar tenemos ahí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí habla de 4 cosas que hacía aquella iglesia. La primera situación que se menciona en el texto es perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que entonces la iglesia hacía? Recibía enseñanza. ¿De quiénes? De los apóstoles. La iglesia no quiere ser enseñada. Muchas veces la iglesia solo quiere lo subjetivo, sentir bonito, oír cosas lindas. Pero cuando tú y yo oímos cosas que nos comprometen, entonces muchas veces decimos: no, es que no es para tanto. Esta iglesia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos siendo enseñados? La palabra enseñanza en el griego es discalia. Y la palabra discalia tiene que ver con un elemento de enseñar, seguir siendo enseñado, seguir siendo instruido. Todo eso define la palabra discalia o didascalia. Entonces esta gente de aquellos días, cuando la Biblia dice que perseveraban en la doctrina, es que llegaban a tiempo para ser enseñados. A tiempo para ser enseñados. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos la enseñanza? ¿Vamos a tener estabilidad espiritual? ¿Vamos a recibir entrenamiento para el ministerio? ¿Vamos también a detectar alguna doctrina falsa? Cuanto más recibamos enseñanza, vamos a vivir de una manera bíblica. ¿Por qué? Porque estamos siendo instruidos, porque estamos siendo enseñados. Y yendo a la palabra del griego didascalia, estoy hablando de enseñar,
seguir recibiendo enseñanza, seguir siendo enseñado, seguir recibiendo instrucción. Ahora, lamentablemente, la iglesia ha entrado o entra muchas veces en una pesadez de querer saber, entender más de la palabra. Creo que una de las cosas que todos debemos de entender es que si nosotros nos decimos seguidores de Jesús, tenemos que ser conocedores de la palabra. Mire, en el colegio bíblico recibí una materia que se llamaba hermenéutica. Y en esta mañana quiero replantear o presentar qué quiere decir la palabra hermenéutica. Mire, quiero que lo vea con mucha atención. ¿Qué es la palabra hermenéutica? Es la ciencia, fíjese, de interpretar correctamente la Biblia, usando el método, número 1, gramático. Es decir, cuando yo trato de interpretar la Escritura, el uso gramatical, el uso de las reglas gramaticales es muy importante. Número 2, es muy importante el contexto histórico. ¿A quién se lo dijo? ¿Ante quién estaba lo que se dijo? ¿Qué estaba sucediendo en el momento en el que se dijo? ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con elementos históricos, reglas gramaticales, elementos históricos y algo más, tomando en cuenta el impacto directo. Aquí está una palabra clave del contexto. O sea, ¿qué es lo que dice antes de ese versículo que estoy estudiando? ¿Cuál es el panorama completo de ese texto que estoy estudiando, que trato de comprender? ¿Cuál es el panorama completo? Porque el panorama, la fotografía completa, ese es el contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Ahora, se sigue la interpretación literal de las palabras sin ignorar las figuras literarias. Y cuando hablamos de las figuras literarias, tendríamos que poner todas en un solo paquete para emplearlas en el contexto correcto. Retóricas, parábolas, la poesía, la profecía, si es una prosa, o sea, todo eso necesito aplicar. Pero usted me dirá: pastor, ¿y por qué nos das eso si yo no soy pastor? Ese es el problema, porque no necesitas decir soy pastor para tener el uso correcto de las Escrituras. Todos, sin excepción, los que decimos seguir a Jesús, amados, deberíamos de conocer teología. Y la teología es el estudio de Dios, el estudio de la palabra, el estudio de quién es Dios. ¿Por qué? Porque la hermenéutica provee las herramientas para ser un buen intérprete de las Escrituras. Eso es lo que hay que hacer. Efectivamente es una ciencia, pero no es una ciencia que esté oculta. Es una ciencia que está al alcance, que podemos atrevernos, que tenemos que ir al internet,
que tenemos que buscar en el internet cuáles son esas herramientas. Efectivamente no eres pastor, pero eres sacerdote de una casa, eres guía de una casa, eres guía de tus hijos, de tus hijas, y se necesita conocer la palabra. Ahora, cuando uno hace todo este estudio, ¿qué es lo que viene como consecuencia de hacer este estudio? Entonces estoy haciendo un análisis exegético, ya con todas las herramientas. Hice un estudio exegético de Juan 3:16. Desafortunadamente, aquí es donde está el problema. Quiero que vayan por favor a la segunda lámina. Gracias, hijo. Vamos a estudiarla. La palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado, explicar, exponer, interpretar. Pero ¿cómo lo hago? Con lo que ya hablamos de la hermenéutica. La exégesis puede ser contrastada. Aquí está el problema. Hay personas que hacen una exégesis correcta de la palabra, pero lo más novedoso, lo más común es que muchos predicadores no están haciendo una exégesis, están haciendo una eiexégesis. ¿Ya vio la diferencia? Ahora, ¿qué es una eiexégesis? ¿Qué significa? Insertar las interpretaciones personales en un contexto dado. Entonces la gente no está haciendo estudio exegético, simplemente saca una interpretación personal y ya no está haciendo exégesis. Porque para hacer una exégesis tengo que tomar en cuenta el antecedente histórico, las reglas gramaticales, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo y en qué momento lo dijo. Y como eso me da más flojera, y como eso no quiero aprender, no quiero saber, entonces de todo lo que leo o de todo lo que veo en la Biblia, solo hago una ¿qué? Eiégesis. Y entonces le puedo decir a cualquiera: a ver, mi hermano, en ese texto, ¿qué Dios te habla? Y la gente empieza a hablar lo que se le viene en gana. ¿Por qué? Porque está haciendo ¿qué? ¿Un exégesis? No. ¿Qué está haciendo? A ver, quiero que lo vuelva a repetir. ¿Qué está haciendo? ¿Y qué es una eiégesis? Hasta se nos dificulta, ¿verdad? No importa que no se aprenda la palabra, simplemente apréndase el concepto y decir: a mí aquí no puedo seguir haciendo una eiégesis, tengo que hacer una exégesis de lo que dice la palabra. ¿Qué significa? Insertar las interpretaciones personales en un texto dado. En general, la exégesis presume un intento de ver el texto. Fíjate lo que hace una exégesis. El texto lo ve en una forma objetiva. Y la eiégesis, ¿de qué te habla? En una forma subjetiva. Lo subjetivo vende mucho. Por eso la gente recibe que el agua, que la flor, que si la madera, que si el agua del Jordán. ¿Por qué? Porque la gente prefiere
No que se le hable la exégesis de la palabra, sino muchos predicadores lo que más vende. Si yo les dijera, esta tarde a las 5 de la tarde los espero a todos los que tengan deudas, porque Dios los quiere liberar de sus deudas, ¿vendría o no vendría? Sí viene. Aunque usted diga, no, yo no vendría. ¿Ha oído usted eso? Lunes de prosperidad, miércoles de liberación de no sé qué. Amados, si todo esto que acabo de decir lo pescaron unos cuantos, me doy por bien servido. Créame lo que lo pensé mucho para traerlo. ¿Sabe por qué? Porque desafortunadamente muchos así decimos, ¿y eso para qué? A mí lo que necesito es carne. Amado, esto es carne. El problema es que el bistec, pues no te lo quieres comer, que lo mastiques tú, sino quieres que te lo hagamos papilla. Y entonces decirle, a ver, mijito, abre su boquita. Ahora, ya aclarado este tema, ya aclarado este punto, yo estoy tratando de resolver lo que usted mismo de repente pregunta por internet, en mi correo, me deja ahí una nota en algún sobre. Yo estoy tratando de responder todo esto. Si no lo aprendemos, si no lo conocemos, amados, nos vamos a ir bajo cualquier cosa. Mire, ¿cómo predicar el evangelio? O sea, si nos están hablando de hacer la tarea, ok, ¿cómo predico el evangelio? Necesito primero conocer el producto. Si no lo conozco, entonces voy a ofrecer lo que no es el evangelio. Entonces, cuando la gente no conoce el evangelio, ofrece lo que no del evangelio. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Jesús es la respuesta. ¿Estás pasando por deudas impagables? Jesús es la solución. Pensando que de esa manera se predique el evangelio. Quiero, por favor, que escuche la palabra. Cuando nosotros tratamos de hacer el trabajo, muchas veces nos hemos enfocado más en las formas y en los métodos. Amados, algunas cosas de las que diré son de las cosas en las que yo hice en algún momento un trabajo. Era de las personas que tomaba yo un grupo de jóvenes de la iglesia y hacíamos un tour en las congregaciones que mi papá pastoreaba. Por eso es pastor, porque fue su papá pastor. No, yo soy pastor como un llamamiento de lo que Dios hizo, de lo que Dios actuó. No es un asunto de herencia, nada tiene que ver con eso. Entonces yo tomaba a los muchachos y hacíamos un evento evangelístico. Hacíamos el llamado, y esas personas que supuestamente habían recibido a Jesús, después las buscábamos y no estaban. Entonces, ¿qué falla? ¿El producto? ¿No es eficaz la palabra? ¿O qué está mal? Usted nunca ha oído en este lugar
el evento de una campaña evangelística. Lo que sí usted ha visto es el motivar a cada persona a que vaya y hable de Jesús. En tu círculo, con tus conocidos, con los que convives, con los que semana a semana te encuentras. Ahora, fíjese lo que dice la Biblia. Hechos 16:14. Algunas citas no están ahí. Intencionalmente no las quise poner ahí, porque quiero que vaya a la Biblia. Hechos 16, versículo 14. Si el tema no lo terminamos, no creo que haya problema. Lo que sí creo es que es necesario tenerlo digerido, diluido, aprendido. Ok, fíjese lo que sucedió en un evento evangelístico al aire al aire libre. No sé de dónde saqué eso. Bueno, es puro también. Fíjese lo que dice Hechos 16:14. Desde el 13, para ver el contexto. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, era fuera de la ciudad, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Muchas veces nosotros hemos querido que las personas abran su corazón, o las hemos tratado de atraer a través de un evento social. Se van a repartir despensas. En ese evento se hace todo el festival de distribución. Regularmente siempre se hace al final, y casi en medio, como no queriendo decirlo, se hace una prédica simple, sencilla del evangelio. Y decimos: abre tu corazón, escuchadme. Si la persona está muerta en sus delitos y pecados, ¿tú puedes hacer que el corazón de la persona se abra? No. ¿Tú puedes hacer que esa persona abra su corazón? No. No. Porque mira, aquí hubo algo que necesitamos seguir insistiendo y creerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el evangelio. Mientras ahora se predica la palabra, el corazón de muchos, de acuerdo a la soberanía de Dios, será abierto. Algunos ya lo abrieron cuando Dios empezó a hablarles. Ni siquiera Pablo abrió el corazón de Lidia. Dice aquí que ella estaba oyendo. ¿Qué dice la palabra? Que la fe es ¿por qué? Ahora, dice que estaba oyendo, y el Señor no está hablando de ningún ser terrenal, está hablando del Señor Todopoderoso,
Está hablando del que dio su vida por nosotros en la cruz. Amén. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cuántas veces, amados, en este no conocer el evangelio o no conocer el producto de lo que voy a anunciar, de lo que voy a predicar, uso herramientas equivocadas? Y muchas veces, amados, yo usé este texto, por eso le dije que yo hablaría de mí. Mire qué texto usaba: Apocalipsis 3:20. Siempre en el llamado yo usaba ese texto. 3:20 dice, hasta en una manera lisonjera hacíamos el llamado y le decíamos a la persona: he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces veíamos ahí a un Jesús como pidiendo permiso. Ábrele tu corazón, no seas duro. Amados, cuando tú ves lo que dice la Escritura y empiezas a hacer un trabajo exegético, hermenéutico de la palabra, te das cuenta que este pasaje era una llamada de atención para una iglesia que era la Odisea. Y Dios le dijo: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero entonces empiezas a ver cosas que la misma Escritura te va hablando, porque entonces minimizábamos, hacíamos a un Jesús pidiéndote permiso para entrar. Oiga, un muerto en sus delitos y pecados tiene la capacidad de decidir. No. Cuando tú empiezas a escuchar o a estudiar la doctrina de la justificación, te das cuenta que hay algo que sucede sobrenaturalmente, donde tú y yo no tenemos nada que hacer, pero es Dios quien nos da vida. Es decir, a través de su palabra sopla a ese muerto, y ese muerto resucita. Ahí es donde nace de nuevo. Juan 3, nuevo nacimiento. ¿Dónde estuvo lo sobrenatural? Desde cuando Dios da un nuevo corazón y una nueva mente, de acuerdo al profeta Ezequiel. Daré un corazón nuevo, pondré una mente nueva, yo seré su Dios. Entonces empezamos a ver que nosotros no podemos absolutamente hacer nada para que la gente sea salva. Lo único que yo y tú tenemos que hacer es predicar el evangelio, porque Pablo dice que mientras se predicaba, el corazón de Lidia fue abierto. ¿Quién lo abrió? El Señor.
No cabe entonces decir: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no cabe decirlo? Mire el estado natural de las personas sin Cristo. Quiero que vaya por favor a 2 Timoteo. Capítulo 3. Fíjese el estado natural. Y tú y yo queriéndoles dar respiración de boca a boca. No, amados. Fíjese el carácter. Quiero que vea el carácter de los hombres de los postreros días. Y quizás, amados, algunos están sentados aquí. No les ha amanecido. No han visto la revelación de la palabra en sus vidas. Esto es algo muy grave y por eso lo quiero predicar y anunciar y seguir repitiéndolo. Cuando tú no sabes diferenciar lo que es pecado en tu vida, lo mismo te va a dar estar el día de hoy, quizás hasta cantando en el coro, haciendo algo, sirviendo en alguna cosa, cuando anoche estuviste en un antro. ¿Por qué? Porque no entiendes la diferencia. ¿Por qué? Porque estás muerto. Aquel que nace de nuevo odia el pecado. No quiere decir que no va a pecar. No quiere decir que no va a luchar con el pecado. Todo eso lo hacemos todos los días. Luchamos contra el pecado. El pecado nos asedia. Nos asedia de muchas maneras. Puede ser con la mujer ajena, con el hombre ajeno, con la invitación equivocada, con una invitación seductora. Pero cuando tú y yo entendemos de qué se trata el verdadero evangelio, tú dices no. Cuando no lo entiendes, no lo comprendes. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Si vienes a la hacienda, te congregas, estás aquí peinadito, bañadito, pero ¿por qué sigues viviendo como el diablo? Fíjate el carácter. Cuando yo he estado descubriendo todo esto, amados, ¿tú crees que me voy a quedar callado cuando yo veo el tema principal? ¿Qué crees que siento como pastor cuando por alguna razón alguien decide embarazarse fuera del matrimonio, fuera de la voluntad de Dios, y todavía dice: voy a recibir mi bendición? Cuando yo vi, se sentó, estuvo aquí. ¿Tú crees que como pastor voy a seguir diciendo, pensando o proclamando lo que no es? Tengo que hablarlo. Son cosas que han empezado
a suceder en mi espíritu, a incendiarse dentro de mí. Y la idea es provocar a una iglesia que vivamos en santidad y que todos sin excepción esperemos la venida de Jesús. Aunque no diga amén, lo voy a predicar. ¿Cómo te voy a dar un mensaje paliativo, de buena onda, de que te sientas bien, de que no te preocupes? Amado, el carácter de los hombres en los últimos días es algo muy grave. Y Pablo se lo dijo a Timoteo de esta manera. También, fíjate, también debes saber esto. O sea, Pablo le está dando una instrucción a este pastor y le está diciendo: Timoteo, aparte de lo que ya te dije en los capítulos anteriores, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero vea el carácter: porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y tú los puedes ver a estos hombres y mujeres con este carácter, bien perfumados, bien peinados y vistiendo excelente ropaje, pero están muertos. Así que imagínate, si este es el carácter, imagínate cómo puedo yo llegar con ellos y decirles: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Si lo que menos quieren es oír de Dios, ellos aborrecen oír de Dios. No quieras hablarles de Dios. Pastor, entonces, ¿qué hay que hacer? Esos hombres de carácter, con todo esto que acabamos de leer, va a llegar el momento en que se va a sentar a tu lado, te va a hacer una pregunta y se va a abrir la puerta para que tú empieces a predicar el evangelio. Hay un folleto y lo quise sacar exactamente como está en el folleto, porque por mucho tiempo yo lo usé, y tiene que ver con un folleto de las 4 leyes espirituales. Las 4 leyes espirituales, escúcheme, es una información importante del evangelio resumida en 4 puntos. Pero no puede ser ni el método ni la forma de predicar el evangelio, porque regularmente, fíjate lo que decían las 4 leyes espirituales. Número 1, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Qué pasa cuando tú le dices a alguien que tiene un plan? Estos hombres amadores de sí mismo y todo lo que acabamos de decir,
Todos ellos tienen planes también. Dime por dónde cabe Dios en sus vidas. Si el Señor no le abre el corazón a esta generación con este carácter, nada va a suceder. La segunda ley es esta: la humanidad está contaminada por el pecado, por tanto está separada de Dios. Como resultado, no podemos conocer el maravilloso plan de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay una cima entre Dios y el hombre llamado pecado. La tercera ley dice: Jesucristo es la única provisión de Dios para nuestro pecado. A través de Jesucristo podemos tener nuestros pecados perdonados y restaurar una verdadera relación con Dios. La cuarta ley espiritual: debemos poner nuestra fe en Jesucristo como Salvador, a fin de recibir el don de la salvación y conocer el Evangelio, o conocer el maravilloso plan de Dios para nuestras vidas. Si usted le pregunta a cualquiera de estos hombres amadores de sí mismo, de lo que acabamos de leer en Pablo a Timoteo, si usted le dice: ¿te gustaría ir al cielo?, ¿qué cree que le va a contestar? ¿No? Le va a decir que sí. ¿No era la misma pregunta que le decían a Jesús? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús, ¿qué les decía? Haz esto. Y le dijeron: todo eso lo he hecho desde mi juventud. Dijo: bueno, entonces ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Pregunta: ¿este hombre siguió a Jesús? No. Vea usted la diferencia cuando Jesús confronta al conocedor de la ley, fariseo, llamado Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Mientras estaba en el camino, vivió el nuevo nacimiento. Más tarde, en el Evangelio de Juan, vemos el relato donde está Nicodemo en una de las escenas bíblicas. Los historiadores dicen que Nicodemo tuvo que dejar su casa de Jerusalén, irse a vivir desterrado, perseguido, desechado, fuera de la ciudad. ¿Por qué? Por seguir a Jesús. Sus hijas fueron laceradas, maltratadas, perseguidas. ¿Por qué? Por seguir a Jesús. Amados, no podemos minimizar la predicación del Evangelio a querer seguir a Jesús sin la cruz y sin negarse a sí mismo. Ese es el problema. Hemos querido anunciar el Evangelio, pero sin que la persona se niegue, sin que lleve la cruz de Jesús. Porque cuando se niega y lleva la cruz de Jesús, amados, hay persecución, hay vituperio. Conociendo entonces lo que la Biblia dice, no puedo minimizar un llamado eterno solo a decir:
Dios tiene un plan. El evangelio hay que hablarlo. Yo hasta podría decir algo después de leer las 4 leyes espirituales. Es que las 4 leyes espirituales me pueden ayudar, o pueden ayudar a cualquier cristiano a tener un esquema muy sintético, como una sinopsis de lo que es el evangelio, pero no como una regla para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a la 4ª ley espiritual, ¿qué es lo que sigue? Decirle a la persona: ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Si te dice sí, repite esta oración. Y cuando tú vas a la Escritura, nunca vas a encontrar la palabra repetir. Eso lo vamos a estudiar más adelantito. Por eso dije, igual y no nos da tiempo, pero lo quiero llevar pasito a pasito para que vayamos entendiendo. ¿Qué es entonces el evangelio? El verdadero evangelio son las buenas noticias. Si tú le dices a alguien: ¿eres salvo? Sí. ¿Y de qué te salvó el Señor? Algunos van a responder: salvó mi matrimonio, me salvó de la enfermedad, me salvó mis finanzas, me salvó la empresa. Escúcheme, el mayor valor de la salvación no está en los efectos de la salvación. El mayor valor de la salvación está en el hecho fundamental. ¿De qué te salvó? De ir al infierno. De eso nos salvó. Nuestras vidas iban rumbo al infierno. De eso me salvó. Estando muerto en mis pecados, en mis delitos, a Dios le plujo soplar vida, y el que estaba muerto ahora vive y hay esperanza. Pero el único que sopla vida sobre un muerto se llama Jesucristo. Amén. Amén. El hombre es pecador por naturaleza y está separado de Dios, sin esperanza alguna de remediar tal situación. El hombre no puede hacer por sí mismo nada, ni yo puedo hacer por otro lo que solo Dios puede hacer. Lo que sí vemos en su palabra es que Dios ha provisto los medios para la redención del hombre en la muerte, en la sepultura y en la resurrección del Salvador Jesucristo. En forma literal, amados, la palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas. Y cuando tú escuchas buenas nuevas, pues entonces ¿cuáles eran las malas nuevas? Por eso la gente no entiende la dimensión de las buenas nuevas, porque no conoce las malas nuevas. Y eso es un problema. Cuando tú le dices las buenas nuevas, necesitas hablarle de las malas nuevas. Y entonces es ahí donde se requiere traerlo. Vamos a dejarlo aquí.
Señor Jesús, he hablado tu palabra. Ayúdanos para saber, para conocer qué es el Evangelio. Hay personas aquí que quizás se han acostumbrado a oír una prédica, pero sus vidas no hablan del efecto del Evangelio. Tu palabra dice, hablando a Israel: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Queremos conocerte. Escúcheme bien. Si tú eres alguien que, a pesar de haber oído el Evangelio, no hay frutos en tu vida dignos de arrepentimiento, no hay un cambio, no hay una transformación, te digo algo: estás en un problema. Y estás en un problema porque no te has arrepentido de tus pecados. Te has acostumbrado a vivir semana a semana oyendo algo de Dios, pero Dios no te habla a tu vida. Amado Espíritu Santo, háblanos, háblanos, muévete en tu iglesia como tú quieras. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú eres bueno. Yo no sé dónde te encuentres en este auditorio, pero si en esta mañana el Espíritu Santo te ha confrontado en tu vida y en tu andar, y tú deseas reconciliarte con Dios, no importa dónde estés sentado, si realmente quieres venir al altar y decirle: Dios, aquí estoy, mírame con misericordia, entonces deja tu lugar, estés donde estés, y ven al altar. Quiero invitarles que todos se pongan de pie, por favor.
Si tú dices, soy yo, deja tu lugar y ven y arrepiéntete. Quizás has caminado, quizás has hecho algo, pero tú te estás dando cuenta de que algo no está bien. Es necesario que tú te arrepientas. No es necesario que yo ore por ti o que otro ore por ti. Eso es lo menos importante. Lo más importante es que tú ores. Si lo crees necesario, dobla rodillas y dile ahora a Dios: Dios, estoy en un problema. Pídele perdón a Él. Pídele perdón a Él. Iglesia, vamos a interceder por los que están aquí al frente. Que Dios tenga misericordia. Que cuando tú te levantes de ahí, después de haber hecho la oración más sincera de tu vida, habla con Él, habla con Dios. Oremos, iglesia, por ellos. Señor Jesús, delante de ti estamos. Sabemos que tu gracia y tu verdad es para siempre. Tú eres fiel. Tú eres bueno. Ven y apropia y apiada y ve con ojos de misericordia cada persona que está aquí en el altar. Pídele perdón a Dios. Quizás habías oído de Dios, pero entonces, ¿por qué vives? ¿Cómo vives? Algunos de ustedes serán oídos en este momento por Dios y la transformación será. Pero algunos de ustedes quizás mientras están en la semana en sus actividades, el Espíritu Santo va a hablar. Aquí Ora a Él. estoy. Ten misericordia, Señor. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí es un sacrificio, quiero ser. Toma mi ser, mi vida la entrego
mi Dios, eres digno de una ofrenda de amor seré para ti. Digámosle juntos a Él. Aquí Levanta tu adoración a Él. Levanta tu voz y dile a Él con todo tu corazón. ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida la entrego a ti, porque tú eres. Levanta su voz y diga: eres digno de adoración, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Y porque tú, mi Dios, eres digno de una ofrenda de amor seré para ti. Y para ti. Y para ti. Quiero invitarle, así como está de pie, que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Algunas veces, cuando nosotros estamos ahí arrodillados, en ese mismo momento la misericordia de Dios nos ve. Algunas veces quizás tú dices: no sentí nada, no pasó nada, pero tú te vas y sales de este lugar con un anhelo, con un deseo ferviente de que algo nuevo suceda en tu vida. Y tú dices: Dios, ayúdame, veme con misericordia, apiádate de mí. ¿Y sabes qué va a suceder? Que mientras estás en el camino, mientras estás haciendo tus labores de la semana, algo sucede. Y entonces empiezas a ver la mano de Dios en tu vida. ¿Cuántos creen esto? ¿Sabes por qué? Porque no es cuando yo quiero, sino es cuando Él tiene misericordia. Por eso el escritor decía que mucho mejor era la misericordia de Dios que la vida. ¿De qué te sirve tener vida si la misericordia de Dios no está contigo? ¿De qué te sirve tener salud si la misericordia de Dios no está ahí en tu vida?
¿Para qué quieres vida si la misericordia de Dios no está ahí? Piénselo. Sin embargo, muchos solamente queremos vida, salud, prosperidad. Amados, lo que más necesitamos es su misericordia. Y todo lo demás, pastor, ¿cómo lo tenemos que ver? Como una añadidura. En la Biblia aparece todo eso como una añadidura, como consecuencia de esa misericordia. Amén. ¿Lo cree? Ahora, hablé dentro del mismo mensaje de que vamos a ser perseguidos, de que vamos a ser muchas veces hasta caer en incertidumbre por las cosas que están sucediendo, por las cosas que estamos viendo. Pero mire lo que dice Pablo a los Corintios, capítulo 4. Fíjese dónde está el tesoro del evangelio. Pero tenemos este tesoro, ¿en dónde? ¿En vasos de qué? Vasos de barro. ¿Para qué? Dice el Señor. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amados, la iglesia existe, subsiste a pesar de nosotros, a pesar de mis limitaciones. La iglesia subsiste.